Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que molde nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús, preguntamos. Amén. Muy rápido. Si te gusta este contenido, dale me gusta, suscríbete y compártelo con tus amigos. Gracias. Capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Porque Cristo, cuando aún éramos flacos, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas muere alguno por un justo, con todo podrá ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego mucho más ahora, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. De consiguiente, vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Porque hasta la ley, el pecado estaba en el mundo, pero no se imputa pecado no habiendo ley. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la rebelión de Adán, el cual es figura del que había de venir, mas no como el delito, tal fue el don, porque si por el delito de aquel uno murieron los muchos, mucho más abundó la gracia de Dios a los muchos, y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo. Ni tampoco de la manera que por un pecado, así también el don, porque el juicio a la verdad vino de un pecado para condenación, mas la gracia vino de muchos delitos para justificación. Porque, si por un delito reinó la muerte por uno, mucho más reinarán en vida por un Jesucristo los que reciben la abundancia de gracia, y del don de la justicia. Así que, de la manera que por un delito vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por una justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Porque como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La ley empero entró para que el pecado creciese, mas cuando el pecado creció, sobrepujó la gracia, para que, de la manera que el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna por Jesucristo Señor nuestro. Comentario de Matthew Henry Romanos. Capítulo 5, versos 1 al 5. Un cambio bendito tiene lugar en el estado del pecador, cuando se convierte en un verdadero creyente. Todo lo que ha sido, justificados por la fe que tiene paz con Dios. El santo, Dios justo, no puede estar en paz con un pecador, mientras que bajo la culpa del pecado. Justificación quita la culpa, y así abre el camino para la paz. Esto es a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de Él como el gran pacificador, el mediador entre Dios y el hombre. Estado de felicidad de los santos es un estado de gracia. A esta gracia somos llevados, que enseña que no hemos nacido en este estado. No podríamos haber conseguido en él de nosotros mismos, pero estamos dirigidos a ella, como delincuentes indultados. En ello estamos, una postura que denota la perseverancia. Nos mantenemos firmes y seguros, confirmada por el poder del enemigo. Y los que tienen la esperanza de la gloria de Dios, aquí en adelante, tienen suficiente para regocijarse ahora.
La tribulación produce paciencia, no en sí mismo, pero la poderosa gracia de Dios obrando en y con la tribulación. Sufren los pacientes tienen la mayoría de las consolaciones divinas, que abundan como las aflicciones abundan. Funciona experiencia necesaria de nosotros mismos. Esta esperanza no defrauda, porque está sellado con el Espíritu Santo como espíritu de amor. Es la obra de gracia del Espíritu bienaventurado, es derramado el amor de Dios en los corazones de todos los santos. Un buen sentido del amor de Dios para nosotros hará que no nos avergüenza, ya sea de nuestra esperanza o de nuestros sufrimientos por Él. Versos 6 al 11. Cristo murió por los pecadores, no solo como eran inútiles, pero como eran culpables y aborrecibles, de tal manera que su destrucción eterna sería para la gloria de la justicia de Dios. Cristo murió para salvarnos, no en nuestros pecados, sino de nuestros pecados, y que siendo aún pecadores, cuando murió por nosotros. Es más, la intención de la carne no solo es enemigo de Dios, pero la enemistad en sí. Romanos 8, verso 7, Colosenses 1, verso 21. Pero Dios ha diseñado para liberarnos del pecado y trabajar un gran cambio. Mientras que el estado de pecado continúa, Dios odia al pecador, y el pecador aborrece a Dios. Zacarías 11, verso 8. Y que, para tales es Cristo debe morir. Es un misterio. No se conoce ninguna otra un ejemplar de tal amor, por lo que bien puede ser el empleo de la eternidad a adorar y maravillarse ante ella. Una vez más, ¿qué idea tenía el apóstol cuando supone el caso de que alguien morir por un justo? Y sin embargo, solo lo puso como una cosa que podría ser. ¿No era la de someterse a este sufrimiento que la persona destinada a ser beneficiado podría ser liberado de ella? Pero por lo que son los creyentes en Cristo, dadas a conocer por su muerte, no de la muerte corporal, para que todos lo hacen y deben soportar. El mal, del cual la liberación podría efectuarse solo de esta manera asombrosa, debe ser más terrible que la muerte natural. No hay mal a lo que el argumento se puede aplicar, salvo lo que el apóstol afirma realidad, el pecado y la ira, el castigo del pecado, determinado por la justicia infalible de Dios. Y si por la gracia divina, que fueron así llevados a arrepentirse y creer en Cristo, y así se justificaban por el precio de su derramamiento de sangre, y por la fe en que la expiación, y mucho más a través de aquel que murió por ellos y resucitó, iban a ser mantenidos de caer bajo el poder del pecado y de Satanás, o salen finalmente de él. El Señor vive, de toda, completará el propósito de su amor hasta la muerte, por el ahorro de todos los verdaderos creyentes, a lo sumo. Tener esa promesa de la salvación en el amor de Dios, a través de Cristo, el apóstol declaró que los creyentes no solo se regocijaron en la esperanza del cielo, e incluso en sus tribulaciones por causa de Cristo, sino que se vanagloriaban de Dios también, como su amigo inmutable y todo suficiente porción, solo a través de Cristo. Versos 12 al 14. El diseño de lo que sigue es clara. Es de exaltar nuestros puntos de vista, respetando las bendiciones que Cristo ha adquiridos por nosotros, comparándolos con el mal que siguió a la caída de nuestro primer padre, y mostrando que estas bendiciones no solo se extienden a la eliminación de estos males, pero mucho más allá. Adán pecar, su naturaleza se hizo culpable y corrompido, y así llegó a sus hijos. Así, en él todos pecaron. Y la muerte es el pecado, la muerte es la paga del pecado. Después de introducir toda esa miseria que es la causa del desierto del pecado, temporal, la muerte eterna espiritual. Si Adán no hubiera pecado, no había muerto, pero se aprobó una sentencia de muerte, como a un criminal, que pasa a través de todos los hombres, como una enfermedad infecciosa que ninguno escape. Como prueba de nuestra unión con Adán, y nuestra parte en su primera transgresión, observar que el pecado prevaleció en el mundo durante muchos siglos
antes de la promulgación de la ley por medio de Moisés. Y reinó la muerte en ese largo tiempo, no solo sobre los adultos que voluntariamente habían pecado, sino también sobre las multitudes de niños, lo que demuestra que habían caído en Adán bajo condenación, y que el pecado de Adán extendió a toda su posteridad. Él era una figura o tipo del que había de venir como fiador de un nuevo pacto, para todos los que están relacionados con él. Versos 15 al 19. A través de la ofensa de un solo hombre, todos los hombres están expuestos a la condenación eterna, pero la gracia y la misericordia de Dios, y el don de la justicia y la salvación, son por medio de Jesucristo, como hombre. Pero el Señor desde el cielo se ha traído a la multitud de los creyentes en un estado más seguro y exaltada que la de los que cayeron en Adán. Este regalo, no colocarlos de nuevo en un estado de juicio, pero se las arregló en un estado de justificación, ya que se habría puesto a Adán de haber resistido. A pesar de las diferencias, hay una sorprendente similitud. Como por la transgresión de uno, el pecado y la muerte se impusieron a la condenación de todos los hombres. Así también por la justicia de uno, la gracia se impuso a la justificación de todo lo relacionado con Cristo por la fe. A través de la gracia de Dios, el don por la gracia abundó a muchos por medio de Cristo. Sin embargo, multitudes eligen permanecer bajo el dominio del pecado y de la muerte, en lugar de solicitar las bendiciones del reino de la gracia. Pero Cristo, de ninguna manera echar fuera cualquier que están dispuestos a venir a Él. Versos 20 y 21. Por Cristo y su justicia, tenemos más y más privilegios que hemos perdido por la transgresión de Adán. La ley moral mostró que muchos pensamientos, temperamentos, palabras y acciones eran pecadores. Así transgresiones se han multiplicado. No hacer pecar a abundar más, pero el descubrimiento de la pecaminosidad de la misma, así como el alquiler de una luz más clara en una habitación, descubre el polvo y la suciedad que estaban allí antes, pero no se ve. El pecado de Adán y el efecto de la corrupción en nosotros son el abundante de ese delito que apareció en la entrada de la ley, y los terrores de la ley hacen consuela evangelio la más dulce. Así, Dios el Espíritu Santo tiene, por bienaventurado apóstol, entregados a nosotros una verdad más importante, lleno de consuelo, adaptado a nuestras necesidades como pecadores. Lo que uno puede tener sobre otro. Cada hombre es un pecador contra Dios, es condenado por la ley y necesita perdón. Una justicia que es para justificar que no se puede estar compuesto por una mezcla de pecado y la santidad. No puede haber un título para una recompensa eterna sin una justicia pura y sin mancha. Miremos para ello, incluso a la justicia de Cristo. Por favor, considere cómo se aplica este capítulo a usted. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ver el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.